Capítulo 279. Punto de vista en tercera persona. Fenrir levantó una ceja ante la declaración de Sherry antes de estallar en carcajadas, agarrándose el estómago. «Qué gracioso», dijo riendo entre dientes. «Dime, ¿qué crímenes ha cometido mi subordinado? Tengo mucha curiosidad por saber qué pudo haberle causado tanto dolor a una criatura tan insignificante como tú como para que estuvieras dispuesto a buscar venganza». La mirada de Sherry era extrañamente fría. La tímida y reservada chica que tenía ante él había desaparecido. Ahora se alzaba alguien que había presenciado la guerra y la destrucción, y se había abierto paso a través de innumerables monstruos. Sir Gawain, como lo conocían en su organización, fue mi padre adoptivo, dijo Sherry con frialdad. ¿Ah, sí? Fenrir arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué no te unes a nosotros? Porque él fue quien mató a mi madre, respondió con voz firme. Estaba ciega a la verdad, manipulada por ese hombre. De no ser por mi salvador, no sé si estaría aquí hoy. Así que juré pagar a los responsables. Aunque no haya tenido una participación directa en la muerte de mi madre, Sir Gawain seguía siendo un hombre bajo su bandera. Eso lo convierte en culpable por asociación. Fenrir la observó un momento antes de exhalar. Ya veo. Extendió la mano hacia su costado, apretando los dedos alrededor de la empuñadura de su espada mientras la desenvainaba lentamente. Supongo que este asunto no se puede resolver con simples palabras. Sherry negó con la cabeza. No puede ser. Aunque no me vengara de ti, tu destino sería el mismo. ¿Y eso por qué? Preguntó Fenrir, con su maná en aumento. El suelo tembló bajo su poder. Porque así lo quiso el monarca de las sombras. Sherry se lanzó hacia adelante, su espada brillando mientras chocaba contra la de él. El campo de batalla estalló en caos. Chispas incendiaron el aire al chocar metal con metal. Aunque su espada corta de ébano estaba hecha de baba, resistió con firmeza los golpes de Fenrir. El paisaje circundante quedó devastado por la fuerza del choque, pero ninguno de los dos le prestó atención, absorto en la violenta sinfonía de la batalla. Al principio, Sherry estaba en desventaja. Solo llevaba un mes aprendiendo esgrima, mientras que Fenrir había perfeccionado su técnica durante generaciones. Carecía de la experiencia de un guerrero veterano. Pero ella poseía algo mucho más grande. Sherry era la gobernante de la sabiduría. Su cuerpo y mente eran como una esponja, absorbiendo y procesando conocimiento a un ritmo extraordinario. Cada golpe que recibía, lo devolvía con más fuerza. Cada corte que recibía, lo redoblaba. Cada parada, la convertía en un contraataque. Su agarre en la espada se ajustó. Sus movimientos se volvieron más fluidos, su juego de pies más preciso, pasando con fluidez del ataque a la defensa. Pronto, imitaba el ritmo de Fenrir, como si bailaran la misma canción. Fenrir entrecerró los ojos al reconocer la velocidad antinatural con la que crecía. Sin dudarlo, intensificó su ataque. En un instante, dio una voltereta hacia atrás, alejándose antes de desatar una abrumadora oleada de magia. El aire se volvió denso y su aura se espesó hasta convertirse en algo tangible. Eres un niño extraño, reflexionó, con sus ojos dorados brillando con una mezcla de asombro y determinación. Creces a una velocidad asombrosa. Por eso no puedo permitir que sigas viviendo. Usaré mi poder más fuerte contra ti, regocíjate. Al tomar posición, el poder de Fenrir se consolidó en 9 enormes cabezas de dragón, cada una formada por su magia y habilidad con la espada. El suelo bajo sus pies se quebró al cargar hacia adelante, y su rugido sacudió el campo de batalla. Él blandió su espada. Pero cuando el ataque estaba a punto de aterrizar, la runa divina de Sherry cobró vida. Una serie de escudos con patrones hexagonales se manifestaron a su alrededor, interceptando las 9 cabezas de dragón. Y en ese instante, Fenrir aprendió lo que sucede cuando una lanza imparable se encuentra con un escudo impenetrable. La lanza se hizo añicos. Fenrir saltó hacia atrás en estado de shock, sus ojos se abrieron mientras examinaba su espada astillada. ¿A eso le llamas dragón?, preguntó Sherry, con un tono divertido. Envainó la espada con calma en la cintura y, de repente, sus sombras surgieron, engullendo el suelo en un abismo de oscuridad inquietante. De ese vacío infinito, la oscuridad se consolidó, tomando forma tras ella. Un enorme dragón espectral de color negro y púrpura emergió, su imponente figura se extendía hacia el techo.
El dragón bajó la cabeza, exhalando un aliento tangible y hirviente mientras su mirada penetrante se fijaba en Fenrir. Esto. Susurró Sherry con voz fría y resuelta. Es un dragón. Sin dudarlo, emitió su orden. Incinerar. No, espera. Fenrir apenas tuvo tiempo de alzar la espada para defenderse cuando las fauces del dragón se abrieron de par en par, desatando un torrente de llamas púrpuras. El infierno lo envolvió al instante, quemándole la carne, dejándolo en huesos carbonizados antes de que su cuerpo se desintegrara en cenizas. La mirada de Sherry se ensombreció. No te detengas, ordenó, con una voz despiadada. Quémalo todo. El dragón obedeció, desatando una implacable tormenta de llamas que consumió todo a su paso. El infierno rugió, reduciendo el entorno a ruinas irreconocibles. Una vez completada la destrucción, Sherry despidió al dragón de las sombras, permitiéndole regresar a su reino. Permaneció de pie entre los restos llameantes, observando cómo el fuego lo devoraba todo. Debería haberle brindado consuelo y satisfacción, pero lo único que sentía era vacío. Una mano cálida descansaba suavemente sobre su cabeza. Se inclinó ante el contacto y cerró los ojos. A pesar del fuego que la rodeaba, la calidez de esa mano la reconfortaba mucho más. ¿Te sientes mejor?, preguntó Cid. No, murmuró Sherry, con los ojos aún cerrados. No ha cambiado nada. Cid soltó una risita. ¿De verdad? Entonces ven conmigo. Tengo algo que enseñarte. Extendió su mano. Sherry no dudó ni un segundo antes de colocar su mano en la de él. La oscuridad los envolvió, las sombras los envolvieron con una calidez extraña que exudaba lealtad, devoción y una felicidad tácita por servir a su monarca. Cuando las sombras se disiparon, Sherry se encontró de pie en una habitación tenuemente iluminada. Frunció el ceño al observar su entorno. Una habitación infantil. En el centro, una niña dormía profundamente en su cama, su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración tranquila. Cid. Siseó Sherry alarmada, recorriendo con la mirada el espacio desconocido. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó con un susurro preocupado. Cid se acercó a la niña dormida y se sentó a su lado, acariciándole suavemente el cabello. Luego se volvió hacia Sherry con una sonrisa tranquila y tranquilizadora. Estamos visitando a mi suegra, dijo. O sea, a tu madre. Sherry se puso rígida, palideciendo. ¿Qué?, susurró, incapaz de procesar sus palabras. Cid señaló a la niña dormida. Esta niñita, explicó, es la reencarnación de tu madre. Me costó un poco, pero por fin la encontré. A Sherry se le llenaron los ojos de lágrimas. Entreabrió los labios, pero no le salieron palabras, solo suspiros silenciosos de incredulidad. La sonrisa de Cid se ensanchó ligeramente al continuar. Gracias a mi nueva habilidad para manipular el éter, mi control sobre las sombras ha evolucionado a un nivel conceptual. Significado. Su voz bajó, profunda y autoritaria. Surgir. La oscuridad se arremolinaba alrededor de la figura de la niña, y de ella, una sombra comenzó a formarse. El vacío amorfo se condensó en la figura etérea de una mujer de tonos negros y violetas, que flotaba suavemente sobre el suelo. Al mezclar mi sombra y éter, puedo crear una sombra del antiguo yo de alguien. Y lo digo tanto literal como figurativamente. Explicó Cid. A Sherry se le cortó la respiración. Se le doblaron las rodillas al desplomarse en el suelo, con los ojos llenos de lágrimas. «Mami», dijo con voz entrecortada. La figura espectral de la mujer sonrió cálidamente. Se giró hacia Cid, asintiendo agradecida, antes de descender y abrazar tiernamente a Sherry. «Mi bebé», susurró, con la voz cargada de amor y tristeza. «Agradezco al gran monarca por permitirnos conocernos». Cid silenciosamente formó una barrera protectora alrededor de ellos, asegurando su privacidad y al mismo tiempo manteniendo a la niña tranquila mientras dormía. Sherry se aferró fuertemente a su madre, sollozando incontrolablemente en su abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como una niña otra vez. Capítulo 280. Punto de vista en tercera persona. Cid se sentó cómodamente en la cama, observando con una sonrisa discreta cómo Luquería, la madre de Sherry, acariciaba suavemente el rostro de su hija, mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas.
Sus dedos se movieron con ternura, separando el cabello de Sherry antes de bajar la cabeza y depositar un suave beso en su frente. Los ojos de Sherry se cerraron y su nariz se arrugó levemente al sentir el calor de un toque que una vez había sentido por una madre que pensó que nunca volvería a ver. El momento fue conmovedor, pero Cid sintió de repente una sensación aguda, una mirada intensa que lo quemaba. Lentamente, giró la cabeza hacia un lado y se encontró con los ojos abiertos y asustados de una niña que se suponía dormida. Yacía rígida en la cama, mirándolo en silencio como si fuera un espectro aterrador. Cid suspiró antes de presionar un dedo sobre sus labios, golpeándolo ligeramente con un guiño. La niña respiró hondo, con el pecho hinchado como si estuviera a punto de gritar. Pero antes de que pudiera hacerlo, la mano de Cid le rozó la cara al instante. Puso los ojos en blanco, su cabecita se inclinó hacia un lado con la lengua fuera. Un fino hilo de baba se deslizó por la comisura de su boca antes de que el suave ronquido llenara la habitación. ¿De verdad doy tanto miedo?, se preguntó Cid. Con una risa silenciosa, metió la mano en su bolsillo y sacó unas cuantas monedas de oro, deslizándolas debajo de la almohada de la niña. Entonces, las sombras se agitaron. Como seres conscientes, se arremolinaban a su alrededor, retorciéndose ansiosamente mientras esperaban su orden. La oscuridad se extendió y lo engulló por completo, arrastrándolo a él y a quienes él eligió al reino de las sombras. Sin que él lo supiera, este pequeño y aparentemente insignificante acto de dejar oro debajo de la almohada de un niño un día se convertiría en leyenda, lo que le valió el infame título de Hada de los Dientes. El reino de las sombras. Cuando llegaron a sus dominios, Luquería se giró hacia Cid e inclinó la cabeza profundamente, abrazando a Sherry. Gracias, oh gran monarca, susurró con sinceridad en la voz. Gracias por cuidar de mi hija. Sherry se aferró a su madre, temblando ligeramente, pero no por miedo, sino por el inmenso alivio de saber que esta vez, su madre no volvería a desaparecer. Miró de reojo a Cid, sintiendo la tranquilidad en el pecho. Mientras él esté aquí, nada saldrá mal. Mientras tanto, por todo el mundo, los miembros de Shadow Garden se movían como fantasmas, arrasando ciudades, pueblos y reinos por igual. Su misión era absoluta. Sus objetivos, imperdonables. El culto de Diabolos ya no existiría. Un cultista solitario permanecía dentro de una tienda en penumbra, agarrando una botella de vidrio mientras una extraña sensación le hormigueaba en la nuca. Respiraba con dificultad. Lentamente, bajó la mirada, fijándose en una sombra cambiante proyectada en el suelo. El miedo se instaló en sus entrañas. No se atrevió a mirar hacia arriba. Sin embargo, en contra de su mejor criterio, lo hizo. Se le heló la sangre. Una figura estaba parada boca abajo en el techo, sus ojos brillantes perforaban la oscuridad. El pánico lo invadió. Tiró la botella a un lado y salió corriendo, empujando estantes y muebles a su paso en un intento desesperado por huir. Fue inútil. La sombra parpadeó. Un susurro de movimiento. Y luego. Rebanada. Su cabeza abandonó sus hombros antes de que su cuerpo se diera cuenta de que había sido cortado. En otros lugares, se desarrollaron escenas similares. Los miembros del culto, sin importar su alto rango ni su escondite, se encontraron indefensos ante los verdugos silenciosos del jardín de las sombras. No había tiempo para reaccionar. No había tiempo para rogar. Sin piedad. Para cuando el mundo se diera cuenta de lo que había sucedido, el culto de Diabolos no sería más que una pesadilla lejana. Beta se encontraba en la cima de una colina solitaria, contemplando la extensa ciudad que se extendía a sus pies. El viento aullaba a su alrededor, pero ella permanecía inmóvil, una figura siniestra contra el cielo iluminado por la luna. Con un movimiento lento y deliberado, levantó la mano, y del viscoso brillo de su baba, un magnífico arco largo tomó forma. Elegante, intrincado y letal. Una neblina fría se deslizó de su palma, enroscándose alrededor de sus dedos antes de caer como una cascada helada. El aire mismo tembló al espesarse la escarcha, crepitando con una energía desbordante. Levantó el arco, tensando la cuerda etérea. Un pulso de magia pura y hielo se fusionó en su centro, condensándose en una flecha cristalina, increíblemente afilada, cuya superficie brillaba con una luz cerúlea evocadora. La temperatura se desplomó. Beta entrecerró un ojo, calculando, ajustando.
En el último momento, inclinó el arco ligeramente hacia arriba, su atención se desplazó de la ciudad hacia el cielo. Con un susurro de aire desplazado, se soltó. La flecha atravesó el cielo, un rayo azul mortal. La fuerza de su lanzamiento rompió la barrera del sonido, enviando ondas de choque que recorrieron las nubes. Al ascender, las atravesó sin esfuerzo, dejando agujeros irregulares a su paso. En su cúspide, la flecha vaciló, suspendida en el tiempo, antes de inclinarse hacia abajo, donde la gravedad se apoderó de su forma. Luego, cayó. Girando como un taladro mortal, ganó impulso, atravesando las nubes una vez más antes de precipitarse hacia la ciudad. El descenso fue aterradoramente silencioso. En el gran salón de una imponente fortaleza, un hombre, uno de los asientos más estimados de la mesa redonda, se encontraba al borde de un balcón, observando el riguroso entrenamiento de sus subordinados. Un guerrero experimentado, un hombre de poder y prestigio. Y, sin embargo, algo lo impulsaba a mirar hacia arriba. Sus instintos gritaron demasiado tarde. La flecha impactó con precisión quirúrgica, perforándole la frente. Pasó un instante. Entonces, estalló la explosión. Una tempestad de hielo irradió hacia afuera, congelando cada alma cercana en un instante. La escarcha devoró la carne, cristalizando figuras en pleno movimiento, sus últimas expresiones de asombro quedaron para siempre envueltas en hielo. El silencio fue ensordecedor hasta que el primer crujido rasgó el aire. Uno a uno, se hicieron añicos, colapsando en fragmentos brillantes, como si el mundo mismo hubiera decidido borrar su existencia. De vuelta en la colina distante, Beta exhaló suavemente, dejando escapar una tenue brizna de condensación de sus labios. Se ajustó las gafas con un solo movimiento, y la lente reflejó la luz de la luna. Un asiento más abajo, murmuró. Gamma flotaba sin esfuerzo sobre su escoba, suspendida en lo alto de los escarpados acantilados de una montaña desolada. Debajo, enclavado en la roca como un parásito enterrado en la carne, yacía un centro de investigación oculto. El desdichado culto de Diabolos. Sus ojos de dragón brillaban en la oscuridad, sus pupilas se estrechaban hasta convertirse en rendijas mientras su visión penetraba capas de piedra y acero. Más allá de las barreras, vio horrores ocultos al mundo. Experimentos grotescos e inhumanos, rituales retorcidos de crueldad llevados a cabo en habitaciones estériles. Filas de figuras sin vida, niños que una vez se aferraron a la promesa de rescate, ahora reducidos a meros cascarones. Marionetas. Cadáveres. Sujetos de prueba olvidados. La expresión de Gamma se volvió helada. Se llevó 2 dedos a la cara, respirando lenta y mesurada. Una única mota negra apareció entre ellos, arremolinándose amenazadoramente. Creció, expandiéndose hasta convertirse en una esfera perfecta y abisal, un agujero negro rodeado de un resplandor naranja fundido. El tejido mismo de la realidad se retorció en sus bordes, curvando la luz y deformando el espacio bajo su inmensa gravedad. Sin dudarlo, extendió la mano. La singularidad se disparó como un presagio de olvido, una fuerza voraz que giraba por el aire. En cuanto tocó la montaña, la devastación se desató. La roca se derrumbó, los muros se derrumbaron hacia adentro y la estructura misma de las instalaciones comenzó a distorsionarse a medida que la materia era despojada, absorbida sin piedad por el vacío. Los gritos resonaron brevemente, presa del pánico, y luego se interrumpieron al desintegrarse los cuerpos, carne y hueso cayendo en espiral hacia el abismo, consumidos sin piedad. Los cultistas, desesperados, lucharon contra la atracción, aferrándose a las paredes, arañando el aire. Pero su resistencia fue inútil. Todo el acantilado gimió, se astiló y luego se disolvió en la nada, arrastrado por el hambre infinita de la singularidad. Luego, con un pulso final, el agujero negro se contrajo, encogiéndose, invirtiéndose antes de desaparecer por completo ante la orden silenciosa de Gamma. A su paso, solo quedó una meseta árida y monótona. Ni escombros ni ruinas. Ningún rastro de que algo hubiera estado allí. Gamma exhaló, alzando la cabeza hacia el cielo. La luna la iluminó con su pálido resplandor, iluminando la fría determinación de sus ojos. Su sombrero de bruja ondeaba suavemente al viento. Uno de los asientos ha sido destruido, informó. Delta estaba sumergida hasta las rodillas en un charco carmesí, con el denso olor a hierro impregnando el aire. La sangre se le pegaba a la piel, manchaba sus manos y labios, testimonio de la carnicería que había sembrado.
A su alrededor, los restos de sus enemigos yacían esparcidos. Miembros cercenados al azar, huesos destrozados y entrañas expuestas, formando un grotesco tapiz de matanza. Ojos vacíos miraban desde las cabezas decapitadas, con expresiones congeladas en los últimos instantes de puro terror. Una sinfonía de muerte, pintada en tonos rojos. Con un murmullo casual, Delta se agachó y sujetó una cabeza recién cortada por el pelo enmarañado. La inclinó, examinándola con leve curiosidad. Nunca se sabría si el intenso color carmesí era su color natural o simplemente consecuencia del campo de batalla ensangrentado. Se secó la boca con el dorso de la mano, escupió a un lado y luego sonrió con una expresión amplia y salvaje que envió un escalofrío a través del silencio. Delta ha conseguido una cabeza como trofeo, reflexionó, con una voz melodiosa y una satisfacción inquietante. Levantó la cabeza aún más, admirando su premio antes de soltar una risita. Esta será la recompensa de Delta por quitarle uno de los asientos. La luz de la luna se filtraba por la ventana contra la sangre brillante, proyectando largas sombras sobre la macabra escena. Y en el centro de todo, Delta se encontraba de pie, disfrutando de la destrucción que había dejado atrás. Capítulo 281. Punto de vista en tercera persona. ¿Cómo debería hacerlo? Reflexionó Epsilon, elegantemente encaramada en lo alto de un tejado con las piernas cruzadas. La luz de la luna la bañaba con un resplandor fantasmal, reflejándose en su cabello verde azulado mientras miraba hacia la iglesia. Una leve sonrisa curvó sus labios. Por suerte, es de noche, así que casi no hay nadie. Bueno, nadie que no merezca morir, claro. Balanceándose de un lado a otro, rasgueaba distraídamente las cuerdas de su guitarra, cuyas vibraciones zumbaban entre sus dedos. Estaba de muy buen humor. Pero luego está la cuestión de quién debería sufrir exactamente, suspiró dramáticamente. No es solo la iglesia la culpable, sino también quienes la apoyan. Decisiones, decisiones. Epsilon se encogió de hombros. Lo que sea que decida, mejor que lo haga rápido. Cuanto antes termine con esto, antes podré tener una cita con mi amor. Con un movimiento fluido, se incorporó, parándose con gracia en la azotea. Una mano delicada se posó en su barbilla puntiaguda mientras reflexionaba sobre sus opciones. Me vendría bien esa nueva habilidad de monarca que adquirí. Pero mejor no. No es precisamente adecuada para este tipo de misión, además de que causaría demasiado pánico. Necesito algo sutil pero efectivo. Unos segundos más de reflexión y zas. La sonrisa de Epsilon se ensanchó al tener una idea. Empezó a afinar su guitarra, sintiendo la familiar sensación de poder que la invadía. Un radiante brillo azul etéreo emanaba de su cuerpo, combinando a la perfección con el vibrante tono de su cabello. Usaré mis habilidades de diosa. Crearé el tono y la frecuencia perfectos que solo los miembros del culto podrán oír. Lo sincronizaré con la longitud de onda única de su magia. Debería ser fácil. Al fin y al cabo, todos desprenden el mismo hedor repulsivo. Sus ojos de dragón pulsaban, sus iris brillaban con energía pura, acelerando sus cálculos. Con deliberado cuidado, pasó los dedos por el cabezal de la guitarra antes de deslizarlos suavemente por las cuerdas. Una melodía inundó la ciudad sin que nadie la detectara, sin que nadie la viera, sin que nadie la oyera, salvo sus víctimas previstas. Para el ciudadano común, la noche continuó como siempre. Pero para el culto de diabolos. Sus cuerpos se congelaron. Un destello de horror cruzó sus rostros mientras el color se desvanecía de sus ojos, sus pupilas se apagaban mientras sus mentes se hundían en un trance. Sus manos se crispaban, las armas temblaban en sus empuñaduras. La voz de Epsilon no contenía vacilación ni remordimiento, solo una fría orden. Mataos. Como marionetas a las que se les habían cortado los hilos, los miembros del culto obedecieron. Cuchillos se hundieron en pechos. Espadas degollaron. Dagas tallaron muñecas. Algunos se destriparon, derramando sus entrañas sobre la fría piedra. Otros cayeron inertes, desmoronándose en montones sin vida. Uno a uno, perecieron, una orquesta de agonía tocando en perfecta armonía y sincronizada. Ni siquiera la élite de la mesa redonda se salvó. Su cuerpo se estremeció violentamente mientras su propia espada flotaba a centímetros de su pecho, resistiendo desesperadamente. Pero fue inútil. Con minuciosa lentitud, la hoja se hundió en su corazón. Jadeó, con la respiración entrecortada mientras la sangre le manaba de los labios.
Sus rodillas se doblaron y su cuerpo se desplomó hacia adelante. La espada se hundió más, desgarrándole el pecho hasta que se desplomó en el charco carmesí que se formaba bajo él. Epsilon se burló, dando un paso atrás para admirar su obra antes de mostrar una sonrisa satisfecha. Eso sí que es eficiencia. Un asiento menos, informó con un murmullo de satisfacción. ¿Por qué tuve que conseguir este?, murmuró Eta con un suspiro de desaliento. Muy por encima del suelo, oculta por el cielo nocturno, yacía despatarrada sobre la almohada, con el rostro hundido en su reconfortante abrazo. Dudo que incluso Alpha tuviera que lidiar con tantos. Debajo de ella, la situación estaba lejos de ser ideal. No hubo un solo asiento en la mesa redonda. Ni siquiera dos. Pero tres. Cada uno de ellos cumplió un papel vital en el culto de Diabolos. Uno se aseguraba de que sus secretos permanecieran ocultos, otro eliminaba a cualquiera que representara una amenaza y el último trabajaba incansablemente para expandir la influencia del culto. Y ahora, los tres se habían reunido en una mansión fuertemente fortificada, ubicada lejos de cualquier ciudad o reino. No era solo el imponente edificio en sí. Todo el recinto estaba repleto de niños numerados, que actuaban como centinelas inquebrantables para proteger a sus amos. Los labios de Eta temblaron al comprender las abrumadoras probabilidades. No llores. No llores. No llores, se susurró a sí misma, intentando sin éxito contener la inminente desesperación. Su agarre en la almohada se aferró con más fuerza mientras dejaba escapar un gemido apagado y lastimero. ¿Por qué me tienen tan mal? ¿Qué pude haber hecho mal? ¿Dormir es realmente un pecado? ¿Por qué me castigan tan injustamente? Sus dedos temblorosos se curvaron alrededor de la almohada mientras sollozaba. Pero cuando levantó la cabeza, su expresión se oscureció hasta convertirse en una de absoluto resentimiento. Sus ojos cansados y privados de sueño se fijaron en la fortaleza del culto, sus cejas se fruncieron en un ceño profundo. Todo esto es culpa suya, refunfuñó con amargura. Si no existieran, no tendría que estar despierta ahora mismo. La sola idea de perder más sueño alimentaba su furia. Extendiendo su mano, un círculo mágico masivo surgió, envolviendo el suelo que rodeaba la base del culto. Intrincadas capas de círculos secundarios se apilaban en el aire, cada uno tallado con runas meticulosamente inscritas y símbolos de conocimiento que Eta había estudiado durante los raros momentos en que no estaba dormida. Las formaciones mágicas se extendieron hacia afuera, haciéndose cada vez más grandes, hasta que la última y más masiva flotó justo enfrente de su mano. Sus ojos de dragón brillaban con una ira desenfrenada. «Mueran, gusanos parásitos», rugió Eta, y su voz resonó en el aire. Abajo, los miembros del culto se sobresaltaron alarmados. Habían sentido la abrumadora oleada de magia, pero sus cuerpos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que se desatara el ataque. Un destello. Un estruendo ensordecedor. Y luego, un rayo radiante de destrucción surgió de la palma extendida de Eta, su poder amplificado exponencialmente por los círculos mágicos en capas. La energía atravesó el cielo nocturno como un cometa vengativo. En cuestión de segundos, la devastadora explosión golpeó la sede del culto. El suelo se partió. La tierra se fundió en lava burbujeante, tragándose todo a su paso. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera, provocando violentos terremotos que arrasaron el paisaje circundante. No quedó nada, ni un solo rastro de la mansión. Ni un solo rastro de los niños numerados. Ni un solo rastro de los 3 asientos de la mesa redonda. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedó fue un cráter abrasador, fundido, hirviendo y completamente desprovisto de vida. Eta dejó escapar una burla profunda y satisfecha cuando los círculos mágicos finales parpadearon y se hicieron añicos. «Eso es lo que te mereces», murmuró. 3 asientos más abajo. Luego, con un gemido de cansancio, se desplomó sobre su almohada, golpeándola repetidamente con el puño. «Ahora, déjame dormir en paz». En lo profundo del reino de las sombras, Cid observó cómo se desarrollaban los acontecimientos, con expresión tranquila e ilegible. Y luego sonrió. «Buen trabajo a todos», resonó su voz. «Esos 10. Su trabajo está completo, pueden descansar tranquilos sabiendo que han extinguido el culto de este plano de existencia».
El peso de aquellas palabras cayó sobre ellos como una campana final y resonante. Todo lo que quedó del culto de Diabolos fueron meros rezagados, restos de un imperio que ya no existía. Su misión, a la que habían dedicado toda su infancia, estaba cumplida. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Y hasta eta. Todos ellos, aunque estaban estacionados en diferentes partes del mundo, obtuvieron sonrisas débiles, mientras la verdad no dicha los invadía como un amanecer largamente esperado. El culto a Diabolos ya no existía. Su guerra finalmente había terminado. Capítulo 282. Punto de vista en tercera persona. 5 años después. En la capital del Imperio de las Sombras, el reino de Superbia, gobernado por el orgullo, una chica de larga y ondulante cabellera púrpura caminaba por el imponente castillo, ricamente decorado. Vestía un uniforme de entrenamiento, con una espada sobre los hombros, y silbaba para sí misma mientras deambulaba. De repente, una sombra brilló tras ella. Ella suspiró, echando la cabeza hacia atrás con un grudido. Uf. Arrodillado tras ella, un joven alto y musculoso, de cabello dorado y 2 orejas de gato, se inclinó con el puño en el suelo. Princesa Celeste, su padre, el señor, exige una audiencia con usted. Celeste, una niña de 5 años con actitud adulta, chasqueó la lengua y entrecerró los ojos. Tío Zeto, ¿no ves que estoy huyendo? Creí que eras mi guardia personal. ¿Dónde está tu lealtad, con él o conmigo? Con él. Zeto respondió sin dudarlo, con expresión vacía. Celeste volvió a gruñir. ¿De verdad tengo que ir? Detesto el entrenamiento físico. Zeto sonrió con suficiencia. Si sigues saltándotelo, tus hermanos menores te superarán. Y entonces, te arrebatarán el título de princesa heredera. Celeste se quedó paralizada y empezó a refunfuñar. Uf, ¿cómo sí? Hay otros 7 reinos. Ni siquiera soy la princesa de este. Loriel o Lorión lo son. El heredero de Mamá Alfa gobierna Superbia. Luego está Luxuria, donde el hijo de Mamá Beta, Kuzan, es el príncipe heredero. Avaritia pertenece a las hijas de Mamá Gamma, Biomiriopis. El reino de Ira todavía está gobernado por Mamá Delta, y eso es un completo desastre ya que ella tiene 5 niños y 5 niñas, todos herederos potenciales debido a la forma en que ella maneja las cosas. Invidia es la casa de Mamá Epsilon, donde viven sus 3 hijos Zamir, Mozart y Ludwig. Tu hermana, Mamá Zeta, supervisa Gula, y su hijo y su hija, Simba y Aurelia, son los herederos allí. Y finalmente, Acadia, que Mamá Eta supervisa. Rara vez. Su hija Alora está en la lista de espera para esa. Y eso es solo en esta tierra. Mamá Alexia y Mamá Rose están embarazadas y gobiernan mundos diferentes. Celeste hizo una pausa y luego miró a Zeto con los ojos entrecerrados. ¿A qué me refería? Zeto se rió entre dientes. La verdad es que yo también perdí la noción. Ah, cierto. Decía que ni siquiera soy la princesa oficial de este reino. Se llevó una mano a la cadera y suspiró. De verdad que no entienden el concepto de moderación. La cosa se puso muy mal hace 5 años, ¿verdad? La expresión de Zeto se tornó incómoda. Bueno, tienes que entender que, tras ganar la guerra y derrotar a la principal causa de su sufrimiento, celebraron. Mucho. Entonces sonrió. Pero entiendo lo que quieres decir. Como tu madre no tiene un reino oficial, tú tampoco lo heredarás. Celeste se encogió de hombros. Exactamente. ¿Por qué debería luchar tanto por un título? El tono de Zeto se tornó serio. Porque, mi señora, no solo eres la heredera de tu madre. También eres el monarca de las sombras de tu padre. Eres su primogénita, destinada a heredar todo cuando esté listo para retirarse. No solo heredarás un reino. Heredarás un universo entero. Y si no estás preparada para esa responsabilidad, te lo arrebatarán todo. Celeste hundió los hombros. De acuerdo. Trabajaré duro. Como mínimo, me aseguraré de que mi viejo se jubile pronto. Eso es lo que se ha ganado. Se giró hacia el patio. Zeto la vio irse con expresión cautelosa. Solo tú, princesa, llamarías anciano al señor. Literalmente solo tiene 21 años. Celeste corrió por los pasillos, espada en mano. Abrió las puertas del campo de entrenamiento de una patada y atacó al hombre que estaba en el centro, rodeado de niños de todas las edades, cada uno con rasgos distintivos.
El hombre sostenía a un niño pequeño con cabello oscuro de onix, ojos morados y 2 cuernos de diablo, asegurado en un portabebés atado a su pecho. ¡Ah! Gritó Celeste con la espada en alto. Cid, el monarca de las sombras, detuvo su ataque sin esfuerzo alzando el pie y bloqueando la punta de la espada. El impacto hizo girar la espada de Celeste por los aires. Antes de que pudiera tocar el suelo, Lorión, un joven de cabello dorado y ojos morados, ahora mayor, la arrebató en pleno giro. Hizo girar el arma en su mano y la miró. ¿Cuál era tu plan exactamente? Celeste se frotó la nuca. ¿Lesionarlo para poder faltar al entrenamiento? Kuzan, un chico de cabello blanco como la nieve, ojos morados y pequeñas orejas de elfo, sonrió con sorna. Si de verdad quieres hacerle daño, la próxima vez apunta a las bolas. Ahí es donde realmente te dolerá. Cid dijo con cara seria. Sabes que estoy aquí, ¿verdad? No tienes que planear mi caída delante de mí. Los otros niños, sin embargo, rodearon ansiosamente a Celeste, ofreciendo sus propias sugerencias. Apunta a las espinillas. Eso le dificultará moverse. Romperle las rótulas. Cortarle los tendones de Aquiles. Cid suspiró, frunciendo el ceño. Todos saben que podría considerar esto un acto de rebelión, ¿verdad? Los niños simplemente se giraron hacia él, sacaron la lengua y estallaron en risas. Cid miró al bebé atado a su pecho. No te volverás contra tu papá también, ¿verdad, Asmodeo? Le preguntó a su hijo con Claire. Asmodeo lo miró con la mirada perdida, con expresión indescifrable, atado al pecho de Cid. Ni un rastro de emoción se vislumbró en su mirada. Cid le dio un codazo a las mejillas regordetas de su hijo, suspirando dramáticamente. Vamos. Al menos reacciona un poco. Incluso me alegraría que te pusieras en mi contra. Al menos eso demostraría que tienes emociones. Sin previo aviso, Asmodeo abrió la boca, revelando filas de dientes afilados como navajas, similares a los de un tiburón, y mordió los dedos de Cid. ¡Ah! ¡Maldita sea! No muerdas a tu papá, gritó Cid, apartando la mano de un tirón. Una sonrisa satisfecha tiró de los labios de Asmodeus. Definitivamente eres hijo de tu madre, gruñó Cid, estrechándole la mano. ¿Y qué significa eso? Interrumpió la voz de Claire mientras se acercaba a ellos. Parecía mayor, con todas las partes bien formadas. Ambos son sádicos y disfrutan viendo sufrir a la gente, dijo Cid rotundamente. Los labios de Claire se curvaron en una sonrisa orgullosa al abrazar a Asmodeus. Oye, tiene tu cara. Lo menos que podría hacer es heredar mi personalidad, dijo, llenándole las mejillas de besos. Uno a uno, los demás llegaron. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta y eta. Mamá. Los niños más pequeños corrieron emocionados. Las mujeres se rieron y se agacharon para saludarlos con cálidos abrazos. ¿Se han portado bien?, preguntó Alpa, besando a Lorión y a Loriel en la coronilla. Todos asintieron al unísono. No mientan, mocosos. Estaban dando un golpe de estado. Se burló Cid. Los niños se rieron disimuladamente, sin molestarse siquiera en negarlo. En ese momento, el resto de las esposas salieron al amplio patio exterior. Alexia y Rose caminaban juntas, con las manos apoyadas en sus vientres visiblemente grandes. El embarazo de Sherry se hacía más evidente, el de Elizabeth parecía estar a punto de nacer, y el de Yukime no se quedaba atrás. Aurora los siguió de cerca, dando un paso hacia Cid y susurrándole algo al oído. Sus ojos la miraron con asombro. ¿Qué? ¿Otra? ¿Qué? Voy a tener otro hermano, exclamó Celeste, al oír la conversación. ¿Qué somos? ¿Hígado picado?, murmuró Epis, la hija de Gamma, poniendo los ojos en blanco. Tenía el pelo largo y liso de color azul, pequeñas orejas de elfo y 2 símbolos de infinito brillando en sus pupilas. ¿Sabes a qué me refería?, resopló Celeste. Aurora rió entre dientes, alborotando el cabello de Celeste. Sí, cariño. Estoy embarazada otra vez, lo que significa que tendrás un nuevo hermanito o hermanita. Cid exhaló, pasándose una mano por la cara mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios ante la noticia. En fin, ¿qué hacen aquí? El momento de alegría se interrumpió cuando el ambiente cambió. Un silencio denso se apoderó de la reunión mientras la expresión de Alpa se endurecía.
Han empezado a hacer su movimiento, anunció, con sus ojos brillando con una luz peligrosa. Cid suspiró, frotándose las sienes. Presentía que esos cabrones no se quedarían quietos mucho tiempo. ¿De quién hablas, papá?, preguntó Kuzan con una curiosidad evidente en su voz. El resto de los niños se giraron hacia él, esperando una respuesta. Cid cerró los ojos, y su habitual despreocupación se desvaneció. Como un padre que nunca mentía a sus hijos, respondió solemnemente. Los dioses exteriores. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.